Ahí estamos, con Agustín Datelis de la Gran Macro. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? Buenas Bienvenido. noches. Gracias por la invitación. ¿Alguna reflexión inicial de lo que dijo Alfonso? Después lo escuchaste recién. Sí, algo estuve escuchando. Mira, una cuestión que a mí me llama la atención tiene que ver con el tema este de la dinámica del dólar, el último tiempo, el cierre de la brecha que venía teniendo, que la verdad es que, digamos, las últimas semanas venía discutiendo yo con varios economistas que siempre tenían una misma visión, que era que el dólar no tiene techo, que sube, que sube. Y yo decía, no, miren, por un montón de cuestiones, el mensaje es tengan cuidado, eso no es así, va a tener que ajustar, está inflado ese precio, es el valor de una burbuja especulativa, y de hecho se está dando. A mí lo que me llama la atención recién cuando lo escuchaba es que las mismas razones que antes se utilizaban para explicar la suba del dólar paralelo y el aumento de la brecha son las mismas que utilizan para explicar hoy la caída, porque decían, no, sube por los controles, porque decían, no, esto es como cualquier mercadería, hasta con las sustancias ilegales, pasa que si vos aumentás los controles, querés controlar y meter restricciones, el precio te sube. Y ahora, supuestamente, la consecuencia de más controles que implementó Banoli y el Banco Central hacen que baje. Entonces, ¿el dólar baja por la fuerza del mercado o por la fuerza de los controles? No, el dólar baja, ¿sabes por qué? Porque empezó a trabajarse sobre el tema de las expectativas y empezó a demostrar la Argentina, algo que hace unos días veníamos diciendo, pero que ahora efectivamente se empieza a observar, que es que existen canales alternativos de ingreso de dólares a la economía. ¿Cuál es la única causa que estaba por detrás de la explicación de por qué se iba inflando esa burbuja? Nos quedamos sin dólares en el 2015. Claro, la idea de que Argentina tiene un problema de liquidez, esto es importante aclararlo, no de solvencia, sí de liquidez, porque el año que viene hay vencimientos de deuda importantes, porque vence el BOD en 2015 en octubre, te genera solo de deuda pública nacional más de 12.000 millones de dólares en el año. Entonces, después ya el escenario en términos de perfil de vencimiento se reduce bastante. Pero el año que viene, claro, caída de los precios de los commodities, virtual estancamiento de la economía de Brasil, te genera una situación de menor ingreso de dólares por el canal comercial y dificultaba esa situación. Entonces, ¿qué es lo que se venía diciendo? Bueno, hasta fin de año, que no se puede hacer nada por los fondos buitre, porque ya insistimos bastante en explicar qué es lo que pasa con la cláusula Rufo, hay que explorar canales alternativos. Bueno, eso es lo que hoy se está viendo con la activación del swap con China, que es una realidad. Hasta ahora se hizo por 814 millones de dólares, pero es por un total de 11.000 el compromiso que se puede llegar a utilizar. Y después el arreglo que hubo, el acuerdo con sectores que, desde mi punto de vista, con una estrategia especulativa, estaban sentados sobre las exportaciones, sobre los granos, el sector del campo, y no estaba liquidando exportaciones. Bueno, hubo un compromiso de ese sector de liquidar 5.700 millones de acá a fin de año, que la verdad es que lo vienen cumpliendo con creces. ¿Por qué? Como que las reservas van a llegar un poquito mejor de lo que se venía vaticinando. Yo vi algunos pronósticos que decían a fin de año terminamos con reservas de 20.000 millones. Claro. Hoy se especula que las reservas podrían quedar en niveles más o menos como los actuales. Más o menos los actuales, un poquito más altos que los actuales. Sí. ¿Qué cuánto? 28, no, entre 28.000, 29.000 millones de dólares. Ahora, esto de los controles, los especialistas son ustedes, pero me da la impresión de que hablamos de controles distintos. Una cosa es un control policial de los arbolitos y otra cosa es lo que está haciendo el gobierno. Y bueno, pero el gobierno está haciendo medidas que meten miedo en sectores empresariales. No, pero fíjate, como la idea es así. Lo de Procter & Gamble, lo del Banco de Inversión, todo esto son... lo que hicieron con el contrato con Liqui. Todo eso no es lo mismo que hacer un control policial de la cueva. No, pero yo lo que digo es esto. Primero, si uno incrementa los controles, siempre hay una válvula de escape que hace que las operaciones, es más, que el precio suba, porque a mayor riesgo, mayor precio. Quien está dispuesto a correr los riesgos de operar en ese mercado está dispuesto a, digamos, va como contrapartida, va a exigir un precio mayor. Entonces, esa es la consecuencia. Y después, los controles a los que haces referencia, Caxo, Procter & Gamble u otras empresas que se están investigando que también trabajaron de esta forma con sobrefacturación de importaciones, son una realidad, digamos. O sea, a mí me sorprende que desde algunos sectores haya críticas hacia eso cuando se está comprobando que el accionar de este tipo de empresas va por fuera de la ley. Lo que pasa es que el atraso cambiario y la existencia de tipos de cambio múltiple históricamente ha generado en la Argentina una fuerte tendencia de sobrefacturación de importación y subfacturación de exportación. Está en cualquier libro de texto. Está bien, pero no podemos justificar yo no justifico, que lleven adelante este tipo de comportamiento. Por eso digo, entonces es válida la actuación que hoy está teniendo el gobierno desde la FIP, desde el Ministerio de Economía. Y con respecto al atraso cambiario, recién te escuchaba también cuando hablabas con Pratgay, yo no comparto la idea de que hoy haya una situación de atraso cambiario en la economía. Sí creo que hay una situación... ¿El dólar de 8.50 alcanza para los exportadores? Sí, yo creo que hay alguna situación... La mayor parte de los sectores exportadores dicen lo contrario. Bueno, y los oferos ni te cuento ahora que cayó el precio a 350 dólares. Más, digamos, 35% de Primero, el sector sojero incurrió en un error porque por haber especulado y no liquidado, siguiendo consejos de los economistas que estarán asesorándolos, incurrieron en un error y tuvieron que tener una pérdida producto de la caída que hubo en los precios de los commodities. Pero por una actitud especulativa, jugando una devaluación, ahora que tienen clara que la devaluación no va a llegar porque el gobierno
aclaró mucho y con fuerza que la devaluación no va a ocurrir, simplemente sí un deslizamiento que acompañe el ritmo inflacionario, pero no un salto abrupto en el tipo de cambio como buscaban, y viendo que la caída de los precios de los commodities cae por un escenario internacional que lleva a que haya una caída de los precios de los commodities, entonces empiezan con la liquidación que, como decíamos recién, ha empezado con más fuerza de lo que se comprometieron, porque cuando uno asume el compromiso que tuvieron de acá a fin de año, te da un promedio de 480 millones de dólares por semana, la semana pasada ya liquidaron 611, entonces viene con más fuerza de la que se esperaba este proceso y te garantiza el ingreso de dólares. Pero digo, el tema del atraso cambiario, yo creo que para algunos casos específicos, como por ejemplo algunas economías regionales, sí lo hay. Digo, viajo mucho por el interior, hablo incluso con empresarios en el interior del país y transmiten esa cuestión. Yo creo que ese tema se tiene que trabajar con medidas alternativas, medidas de política económica que existen para atender esa situación, temas impositivos, con temas de incentivos, de subsidios, pero no una devaluación del tipo de cambio que generaría un efecto nocivo sobre la economía. Se podrían quitar retenciones, ¿no? Que hay algunos sectores, por ejemplo. En economías regionales yo creo que sí, en algunas economías regionales yo creo que hay espacio para reducir. O sea que la devaluación de enero no se repite. No, y no para el sector del campo, digo, ¿no? Economías regionales me refiero a otro tipo de cosas, no a la producción de soja, donde cuando uno mira los niveles récord en términos de cosecha, etcétera, te está indicando que los márgenes de rentabilidad no dan pérdida como algunos pretenden instalar, porque si no, los niveles de producción no estarían proyectándose récord para el año que viene. Ahora, Agustín, para cerrar, digamos, lo que acá todo el mundo quiere saber, además de qué va a pasar con el tipo de cambio, que es la pregunta de todo el mundo, los holdados, del cepo, finalmente hay que sobrevivir y pasar el día a día. Y acá hay muchos empresarios que dicen, no me alcanza para llegar a fin de año, no estoy facturando nada, se me cayeron las ventas, tengo un montón de personal que tengo que mantener. La caída de la actividad es muy fuerte en este segundo semestre y lo que se proyecta para el año que viene, por el momento, es más de lo mismo. ¿Cómo yo no creo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que esta situación que se dio este año tiene que ver exclusivamente con la restricción externa, tiene que ver con la escasez de divisas, con lo que eso generó a través de expectativas, la ampliación de la brecha, la caída de inversiones e incluso este año, por el traslado a precios que tuvo la devaluación, hubo una caída en el consumo, porque la verdad que por primera vez después de mucho tiempo se afectó el poder adquisitivo de los salarios. Yo creo que el año que viene hay que hacer política activa para tratar de sostener la demanda interna como se viene haciendo, para recuperar el poder adquisitivo de los salarios, trabajar en reducir gradualmente la tasa de inflación con medidas como las que se vienen trabajando, que apuntan a ver qué está pasando con la rentabilidad de ciertos sectores que tienen poder concentrado y trabajar sobre esos sectores. Ahora, Kicillof dice que lo que hay que hacer es gastar más. Y, bueno, por eso digo, hacer política activa para sostener la demanda. También es peligroso, ¿no? Y el problema que hubo hasta ahora era la fuente de financiamiento de esa política activa, que dado el cierre del frente externo, producto del conflicto con los fondos buitres, se recurrió temporariamente a la financiación en el canal interno, al Banco Central y la emisión monetaria, digamos. Me parece que con la resolución del conflicto con los fondos buitres a partir del 1 de enero, con la cláusula vencida, donde ya está la posibilidad de ir y negociarlo, me parece que se abre otro escenario. Argentina, con el frente externo ordenado y con la posibilidad de acceso vía cuenta capital a financiamiento del exterior, configura un escenario completamente diferente. Además, ¿por qué? Porque te soluciona el problema de liquidez de corto plazo. Después, en términos de solvencia, la Argentina está muy sana. Los acá están Vanoli los que dicen que el 1 de enero va a haber arreglo con los buitres. No, yo mira, estaba cuando lo dijo Vanoli, porque lo dijo hoy en un congreso de economía que organizamos en la Universidad Nacional de Moreno, de paso. Estos son los desestabilizadores. No, ¿sabes qué? Cuando dijo eso... Te falta decir que van a ir de rodillas. No, porque justamente lo que dijo es eso. A ver, ¿qué es lo que hizo Argentina hasta ahora? Defender lo que se intentó, que era que se dispare la cláusula Rufo y que hubiera generado un perjuicio mucho peor para la economía. Se defiende esa situación. A partir del 1 de enero está claro que hay que cerrar esta situación. Ahora, defendiendo el interés nacional, hay que ir, sentarse y negociar. Y además con el conjunto de los holdouts, no con los fondos buitre que pretenden cobrar la sentencia tal como el juez indica en efectivo. Pero acá dice que ya le pagamos de más a Repsol y le pagamos de más al Club de París. O sea que el riesgo... Bueno, nunca se explicó por qué le pagamos 9.000 millones de dólares al Club de París. Bueno, fue 3.700 millones de punitorios. Nunca se explicó eso. Pero ¿cómo? La cuenta que dio cuando hubo que hacer todo el cálculo de intereses, punitorios, etcétera, dio ese número, digamos, en el marco de una negociación que se llevó adelante. Un paso importante para el cierre de todo el frente externo argentino, que hoy le falta esta pequeña parte, porque es un monto pequeño esto que falta. Ya que decís tenemos que cerrar, pero cerremos con esto, ya que nombraste la tasa de inflación. ¿De cuánto es la inflación? Para este año, hacia fin de año, yo creo que apenas un par de puntos arriba de 30%. Para este año. Bueno, el año que viene va a ser... Más de lo que dice el INDEC, por lo menos, ¿no? Agustín acá reconoce que no es sé, bastante 40, pero estamos... Al INDEC le va a dar
No más del 25. Y estamos en 20 y faltan algunos, sí, va a estar cerca de 30 posiblemente el ritmo que viene, así un poco más arriba de 25. Yo creo que es un poquitito más alta lo que nos está dando, y para el año que viene un nivel sí cercano a 25%. Yo creo que baja, con lo cual, con negociaciones paritarias parecidas a las que hubo este año y una tasa de inflación un poco más baja en términos de 25, volvés a tener una recuperación del poder adquisitivo de los salarios que estimule el consumo. Agustín, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. En un minuto seguimos.